1 de cada 3 argentinos vive en la pobreza. Ya ni siquiera una leche de segunda o de tercera calidad, sino leche con agua, queso que no es queso. El hambre es finalmente una consecuencia de una estructura económica que no funciona. Es evidente que hay una emergencia, que hay un problema de hambre en la Argentina. La demanda de los comedores es bastante. En esta época se sumaron muchísimos. Y no podemos estar en paz con nuestras conciencias sabiendo que hay gente que padece hambre. El camino que emprendimos juntos tiene una meta única y clara: reducir la pobreza. Comíamos mejor, ahora hay hambre. Yo como cada 2 días, le digo la puramente verdad. ¿Cómo? Cada 2 días como. La sensación de tener hambre es cuando, ¿viste? Cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso. Antes comprábamos para el mes la carne, la mercadería, o sea, y ahora no lo podemos hacer. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero, lo que era un merendero pasó a ser un comedor, lo que era un comedor hoy además dan viandas y abren a la noche. Ha habido muchas organizaciones sociales, muchas iglesias evangélicas que contaron la situación tan crítica que hay en los merenderos y en los comedores. Han aumentado en la ciudad de Buenos Aires, en lo que vamos de año 2019, 200.000 personas más en la calle. Lo que está ocurriendo es gente cada vez más sin trabajo y hay familias que comen una vez al día. Pero claramente hay que poner el hombro, hay que remar un poco más, sin llorarla. Es bastante difícil, porque ¿cómo le explicas a un chico que no hay comida? Que hoy no se puede comer. Se calcula que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero paradójicamente, más de 3 millones de habitantes redujeron la comida para pagar otros gastos fijos. Claro, gente que vive nuevamente de rebuscar en la basura. Que no cenan acá es un mate cocido o una taza de leche en casa, y los días que vienen a merendar ya quedan con eso. Tenemos reclamos en distintos lugares del país de que los comedores se abran los sábados, los domingos, en algunas escuelas también en la noche, porque ustedes imagínense que del viernes al lunes la situación del hambre el lunes es verdaderamente preocupante. La verdad que estoy en esto porque creo que podemos hacer algo muy bueno. Nos hemos puesto en marcha con el hambre, con el tema tan doloroso que vive hoy día la Argentina, consecuencia de lo que es estructural. El país fue fundado, como toda América Latina, sobre la base de una enorme diferencia de clases, de una infinita pobreza, y lo que se puede hacer es controlar, ponerle un dique a esa pobreza. Lo que hizo el gobierno de Macri mientras descansa ahora en Córdoba, espero no molestarlo en su descanso, jugando el golf, es abrir ese dique, es abrir todas las compuertas para que el hambre sea lo que es hoy día en la Argentina. El dique es la histórica concentración económica con la que gobierna la derecha. El campo nacional y popular transformó a distribución de la riqueza en el mejor sinónimo de la palabra democracia. Y como estábamos escuchando recién, Alberto, esto es miseria planificada, consecuencia de medidas económicas tomadas desde el 10 de diciembre de 2015. Estamos hablando de pobreza. El conurbano bonaerense, Gustavo Campana, es la región urbana más afectada por el hambre. El 27.4 tiene pobreza, tiene hambre, que todavía es más allá de la pobreza, hambre, no poder ni siquiera comer. La cantidad de personas que sufren hambre se disparó después de la crisis del 2018. Lo dice la UCA. Yo nunca le creo a la UCA, salvo, de verdad lo voy a decir, cuando los datos son aquellos que le duele a la UCA ofrecer. La UCA hizo mucho daño, como tantos, antes del 2015. Ayudó enormemente a cambiar el estado de bienestar con sus mentiras sobre el hambre, porque yo le creo al CESA, le creo al CEPA, le creo a CESO, al Centro de Estudios Calabrini Ortiz, que no daba 27 ni 28, sino que daba 19 y 14, como daba también la CEPAL, el Banco Mundial, la FAO, que reaparece seguramente en la angustia que se tiene por esta Argentina con hambre. Podemos sumar aquella declaración de septiembre de 2013, nada más y nada menos que de Juan Carr. El país está cerca de lograr el hambre cero.
Juan Carr, septiembre de 2013. Me hago la pregunta por qué Juan Carr no participó de la reunión el otro día por el hambre. Es una falta llamativa, por lo menos, la de Juan Carr. No lo invitaron y no quiso ir. Nadie está más emparentado que Juan Carr con el tema del hambre en la Argentina. Y es el que dijo en 2014 que el país estaba llegando al hambre cero. Y es el que se complicó muchísimo con la derecha cuando aquello de River y la gente iba a pasar la noche en River por su cercanía con los pobres. De toda esa mesa, muy respetable por cierto, yo noté enormemente la ausencia de Juan Carr. Y yo lo pregunto, no soy ni amigo ni conocido, ni siquiera nunca lo hice un reportaje a Juan Carr. En algún momento me parecía un poco mediático. Pero la verdad es que el hombre ha luchado, habrá su partido en ese asunto y es el que más sabe. Esto va entre paréntesis, en algún momento sabremos por qué. Hablaste del conurbano y cómo se profundizó el hambre. Bien, no hay casualidades. Si vos mataste la industria nacional, el conurbano es básicamente manufacturero, fabriquero. Fábrica, taller y pyme. El pyme es el 70% del laburante y el 42-43% del Producto Bruto Interno. Se fue muriendo de muerte neoliberal en los últimos 4 años. El hambre se profundiza cuando no hay laburo. Nada hay más urgente que la pobreza y el hambre, porque todo tiene que condicionarnos a eso. Pues yo te digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre, ya empiezo a condicionar prestarle atención a la pobreza y el hambre. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para terminar con la pobreza y el hambre. No somos dignos sabiendo que hay gente que vive como vive. El hambre implica que ellos no pueden esperar, no tienen que esperar. Por eso la urgencia, por eso la prioridad. Después del hambre, todo lo demás. Hambre, desolación, muerte, todo esto deja el neoliberalismo a cargo de Macri. Pero nunca hay que perder de vista quiénes fueron los que quisieron esto, qué es lo que han hecho para esto, quiénes son los que desconocen todos estos datos conocidos en el día de ayer y hoy titulan en tapa, hablo de Clarín y Nación, algo referido al aborto, el malestar de la Iglesia con Alberto Fernández. ¿Es una casualidad que los dos diarios, como tantas veces, digan al unísono, ellos saben lo que pueden generar, lo que pueden crear? Y entonces, tanto la tapa de Clarín como la de La Nación, hablaron a la medianoche y dijeron, ¿con qué salimos? Lo decide Clarín, presumo, y ambos dicen lo que ahora les va a leer Gustavo Campana. Casi utilizando las mismas palabras. De hecho, ocupan el idéntico lugar de tapa en ambos casos las palabras contra Francisco. Un arzobispo muy cercano al Papa criticó a Alberto por impulsar el aborto, firmado Clarín. Un obispo muy cercano al Papa criticó a Fernández por la legalización del aborto, firmado La Nación. Trabajan juntos desde una derecha espantosa como la que tenemos hoy día en América Latina, para ocultar también, porque no deja de ser noticia Gustavo Campana, que Macri se pasó 3 días de esta etapa tan dura para la Argentina y de transición, jugando al golf. Comparemos lo que hicieron con Evo Morales, entrándole a la habitación y haciendo nota de que dormía en una cama medio metro más ancha que las camas habituales, con 2 mesas de luz a cada lado, en la invasión de la asesina Áñez, la dictadora de Bolivia, que permitió, junto con su ministra de Comunicación, que se hace llamar periodista, entrar a la habitación de Evo Morales para mostrar cómo dormía, dónde dormía, mientras que ese mismo periodismo que aquí, por supuesto, en televisión y medios, le dio una gran resonancia al tema de Evo Morales y su grandiosa habitación de jeque árabe, con un dormitorio que no excede para nada los parámetros de una persona que vive bien, ignoran, pasan por alto que Macri, mientras todo esto pasa, mientras la Argentina se muere de hambre, el tipo está jugando al golf. Esto te lo ocultan, esto no te lo dicen. Este es el periodismo que condena a la Argentina a lo peor que le puede pasar, porque si no tenés periodismo, no tenés democracia. El gran trabajo que están haciendo Clarín y La Nación es que no haya balance final, que no haya cuentas que nos muestren qué pasó en los últimos 4 años, que vos no te vayas con el sabor amargo de
200.000 millones de dólares de deuda, sumando nación, provincias, municipios y empresas privadas. Que no te vayas con el sabor amargo de desocupación de 2 dígitos. Que no te vayas con el sabor amargo de Patria Financiera y la LIC a 63%. Que no te vayas con el sabor amargo de lo que ha significado que las empresas estén laburando a un 50-55% de lo que son sus máquinas, su infraestructura manufacturera. Todo eso es parte de un balance que no están dispuestos a hacer. Mejor imposible, una maravilla. Mucho afecto, siempre esta buena energía que tienen los cordobeses. He pasado 3 días maravillosos y les agradezco a todos. No, jugué al golf y me saqué fotos con todo el mundo. La verdad que más que agradecimiento no tengo para todos los queridos cordobeses por el apoyo de todos estos años. Porque todo esto nos pasa por derecha, todo esto nos ocurre por diarios volcados totalmente a una derecha cruel, a una derecha que asesina, que mata, que encubre y que extorsiona. Ellos son los grandes extorsionadores del país. En un ratito vamos a escuchar vecinos de Villa Crespo que tienen una reunión el próximo jueves para ver qué hacen con ese estadio que les metieron en el medio para hacerles una vileza de su vida. Estaba pensando en lo que escribió Eduardo Febro, que también recogió ayer Eduardo Oliverti. América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de 6 presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. De esas notas que voy guardando, hay una de Ernesto Resnick, muy pero muy interesante, cuando se cumplieron 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, que también fue el comienzo del final del mito de la Argentina rica, cuenta. Según Alan Beatty, un ex economista del Banco de Inglaterra y hoy editorialista del Financial Times, el problema de Argentina no fueron los 70 años de peronismo, como dice la derecha enloquecida que marketineramente encabeza el enorme inútil de Mauricio Macri. No son 70 años de peronismo, sino 120 años de oligarquía que sí integra Mauricio Macri. En su libro, Falsa Economía, una sorprendente historia económica del mundo, Alan Beatty se pregunta por qué Argentina no fue Estados Unidos, y su respuesta es simple. Mientras Estados Unidos repartió la tierra en parcelas pequeñas, Argentina se la dio a unas pocas familias, que son las que defienden la nación, Clarín, los privilegios de unos pocos. ¿Podremos entenderlo esto? Usted viaja en su auto muy tranquilo a trabajar, no sé si tan tranquilo, no sé cómo está el tránsito. Usted está en su casa, se quedó a cocinar, vos sos pibe y venís en el micro a buscar trabajo probablemente, o a cumplir con un trabajo, o quizás tenés la suerte de mantenerte estudiando. No dejes pasar estos temas, no dejes de que estén en tu cabeza estos asuntos, que son los que después explican todo. Sí, claro. Incluso la nación te puede hablar de pobreza. Son los fundadores de la pobreza. Son ellos los que, en toda América Latina, y en este caso concreto en la Argentina, armaron esta brutal desigualdad. Este país en el que le daban 2 millones de hectáreas a un inútil del centro democrático, y por lo tanto dejaban a 2 millones de personas sin siquiera tener 1 metro cuadrado donde caerse muerto. Los americanos le dieron a los colonos, vayan y vayan poblando, y fueron los colonos, no fue Roca haciéndolo. Hoy es fecha de la fundación de la ciudad de La Plata por Dardo Rocha, 1882, sí, señor. Es la primera presidencia de Roca, dicho sea de paso. En el libro Falsa Economía aparece todo esto. Es muy interesante, como dice, que Estados Unidos favoreció a colonos usurpadores, Argentina a terratenientes. Claro. El resultado inmediato fue que mientras en Estados Unidos la poca tierra obligaba a innovar para optimizar y mejorar ganancias, el latifundio argentino
se dio por satisfecho con vacas, ovejas y alambres de púa. Las economías rara vez se hacen ricas solo con agricultura. Gran Bretaña había mostrado el camino, industrialización, pero las élites argentinas rechazaron la industrialización para seguir mamando de la teta de la explotación agropecuaria latifundista. Son ellas, mi querido Gustavo Campana, las causantes de un atraso de 100 años, prácticamente. 1840 empieza a ponerse en marcha el país, 1940-45 cuando llega el peronismo. Ellos atrasaron 100 años de que no llegara la industria a la Argentina. Por supuesto que es la oligarquía local en una segunda conquista, pero básicamente apoyadas por Londres, que lo que hizo todo el tiempo fue balcanizar a América Latina en este concepto de unidad y básicamente de, qué sé yo, prosperidad ligada al campo nomás, porque la guerra de la Triple Alianza, como lo recordábamos ayer, tiene que ver con el primer gran mojón de así que querían tener industria. No, y la Argentina pudo tenerla y 80 años después de esa guerra. Todo fue un inmenso robo, legalizado por las leyes que después, acto seguido, escribieron ellos mismos. Exacto. Códigos civiles, códigos penales. La Constitución. Para la Constitución, para protegerse de todo lo que la Constitución bien liberal, por cierto, de 1853. Todo eso hicieron para construir para ellos el país. Sí. Y de vez en cuando estos tipos te ponen en tapa algo de la pobreza como para mostrar que juegan a dos puntas. Y no es así. Juegan siempre por una derecha enloquecida que recibiría con enorme agrado un golpe de Estado en la Argentina a partir de mañana, a partir de ayer, siempre y cuando les permitieran a ellos fortalecer sus privilegios. La Constitución de 1949, que parece para algunos libros de historia nunca existió, era muy clara: la tierra es para quien la trabaja. Bueno, hay motivos para ocultar aquella Constitución que estaba repleta de derechos colectivos y la minoría eran los derechos individuales. En la del 53, la minoría son los derechos colectivos y la mayoría son los derechos individuales. El comentario que se hace tiene como título en el cohete a la luna Benvenuti a Macrilandia, bienvenidos a Macrilandia. Y aquí se habla de la extorsión, la lógica de la extorsión, que es a lo que nos someten diariamente estos diarios y la propia historia de ellos, construida sobre la base de la extorsión. La extorsión es una figura central en la articulación de toda mafia. Forma parte de un entramado mayor, la corrupción, que es inherente a la lógica y al funcionamiento del sistema capitalista. La corrupción, bajo las formas de la extorsión, como sistema de mediación entre economía, administración pública y política, encuentra siempre en su camino a la criminalidad organizada. Me dará gusto estar el viernes a las 6 de la tarde en el Instituto Patria presentando este libro de Rocco Carbone, que habla de una realidad que nos toca cotidianamente de cerca. Sí. Todo lo que hacen los diarios tiene que ver con la extorsión de la derecha, a veces la extorsión de ellos mismos por sus intereses, y si no como integrantes de esa derecha terrible que viene haciendo un verdadero desastre con América, protegiendo un gobierno que hambrea en Chile, protegiendo un gobierno que hambrea en Ecuador, y cambiando un gobierno que le da de comer a la gente como el de Evo Morales por un gobierno de asesinos encabezados por una mujer enloquecida por el poder que está haciendo cualquier estropillo en esa Bolivia de la que en un ratito estaremos hablando. Hoy Clarín te dice: Macri busca entregar el Banco Central con 45.000 millones de dólares de reservas. Lo primero que hay que decir es que de libre disponibilidad no son más de 13.000. Lo otro son préstamos que algún día habrá que devolver. Ahora, si yo te cuento que en el primer semestre de Alberto Presidente va a haber que pagar 34.000 millones de dólares de intereses de deuda, ¿de qué sirven los supuestos 45.000 si vos me dejás 34.000 para pagar en los primeros 6 meses? Esto también es mentir. Y es una forma de proteger, dar esto con naturalidad. Este es un escándalo tan grande que no lo está viviendo ningún país en el mundo. Ningún país es asolado por una deuda como la que tiene la Argentina, de la que por otra parte debe hacerse cargo otro gobierno. Y estos se preparan para una despedida
que les permita pensar que pueden volver dentro de 4 años. Este gobierno vendrá, limpiará un poco el dolor de la Argentina, barrerá la tristeza y la sensación de despojo que tienen millones y millones de argentinos, y cuando la cosa esté más o menos bien, buscarán el camino, probablemente, como siempre, vía la corrupción que es la de ellos, vía la mentira que es permanentemente el recurso al que utilizan para ver si dentro de 4 años Macri o cualquiera de esos personajes insolventes morales, éticos e intelectuales se hacen cargo de la Argentina para convertirse en los escribanos que le firmen a la gente de campo que no hay retenciones, que le firmen a los diarios que no hay ley de medios, que le firme todo lo que la derecha necesita. Los campos que ahora amenazan el fin de semana lo hicieron, lo cuenta el cohete a la luna, con nuevamente encender el fuego en el país si reaparecen las retenciones. Y Alberto Fernández, que está con buenos reflejos, le respondió, pero si lo hubieran dicho a Macri, que fue el que reimplantó una parte por lo menos de lo que son las retenciones. Se olvidan de cuáles son las historias de los campos que tienen, no el pequeño productor, el gran dueño de las tierras en la Argentina. E insisto con mi modesta idea de que algo hay que hacer para que no sean ellos enojados porque hay retenciones los que condicionen al país y al dólar, y con el dólar estén comprometiendo toda la posibilidad industrial de la República Argentina, que se pueda saber qué es lo que tienen y cobrarle los impuestos. Ahora vendés, si vos querés vender. ¿No te gusta Chicago, el precio de Chicago? Pero si lo que no te gusta es el precio del dólar, el dólar lo estamos fijando de acuerdo a una relación entre el mercado que vos querés, pero también entre nuestra responsabilidad con las víctimas del mercado, que son nada menos que más de 40 millones de personas. Por lo tanto, voy a ver cuántas hojas tenés. No me las esconda en silos, porque lo voy a ver digitalmente, lo voy a saber satelitalmente. De alguna forma, yo tengo como saberlo. Hoy día se sabe. Vos no querés vender, no hay ningún problema. Yo te voy a cobrar, como la gente, los impuestos se cobran por adelantado. 2019 vos pagás 2020, entonces te vamos a estar cobrando también lo que no quieras vender. No puede ser que para un gobierno que tratará de ser inclusivo, la palabra mayor, la palabra extorsionadora, la tengan los medios de comunicación y los ricos más ricos. Los números del País y Real que van a arrancar rueda en 29 minutos, el dólar 62,92, la LELIC al 63% y el Morgan fijando el riesgo país 2.463 puntos. Tiempo de poner un poco de música a la mañana de las 7:50, mi estimadísimo Stoppelman, antes de ir al asunto Villa Crespo y antes de pasarles data de la crisis. Si le doy unos títulos ya los dejo acalambrados. Mondelez en crisis y con futuro incierto para 500 personas. ¿Qué te parece? ¿Sabes a cuánto va a estar el pan dulce? Aumentó 200% en el último año el pan dulce. Imposible. ¿Qué pasó? La harina. El azúcar. Lo que estaba diciendo recién. Y los molinos están campantes, ¿no? Los molinos viva su cara. Alimenticias remarcan 10%, pero por las bonificaciones las uvas son menores en las góndolas. Los medicamentos, ¿de quién es este título? Los medicamentos para jubilados subieron casi un 9% nada más que en el mes de octubre. Gran informe del CEPA que te muestra los precios de los 50 principales medicamentos consumidos por jubilados. Y entonces te hace la verdadera canasta de los jubilados, la de los medicamentos. Y ahí tenés un promedio del 8.7% de aumento, pero durante octubre nada más. Es esa lista que tenía también Miguel Ángel Fernández Pastor en aquel formidable informe que teníamos sobre lo que pasa con los jubilados. Las prepagas aumentan 12% y enfrentan una situación extrema. Y lo que alguna vez tratando de averiguar he sabido es que efectivamente hay una situación extrema en la cual le va pésimo a las prepagas y le va pésimo a los consumidores. En el medio tiene que haber un árbitro que decida que las cosas sean, no para terminar con las prepagas, porque terminando con las prepagas, lanzás, ahora son como 400.000 personas que estaban con prepagas y se lanzan a la educación pública, a la salud pública. Exactamente. Febrero aumento del 5%, mayo 7.5%, julio 5%, agosto 6%, septiembre 6%, octubre 4%, noviembre 4%, y en 12 días se calcula que en diciembre van a aumentar las prepagas un 12%. Pero para un momentito, cerró el restaurante español Taberna Vasca. 80 años tenía de vida, pasó por todo.
Sí. Pasó por los últimos 80 años famosos de Macri, aguantó todo. Lo cuenta Graciela Moreno en el diario BAE, colgó su cartel hace unos días, cierre definitivo. Pasó de tener 15 empleados apenas a 5 que hacían de mozo, lavacopa, ayudantes y hasta de cajeros, y al final tuvo que cerrar. Bueno, se dan cuenta por qué les vamos a ahorrar un poco algunas noticias. Tenemos 20 de esta malaria, que el tipo que juega el golf durante 3 días, inconsciente de todo y protegido por la extorsión, protegido por la mafia periodística de la República Argentina, se permite todavía preparar una fiesta que dijo Clarín, ayer el diario de Mañeto, dijo, Alberto Fernández imita a Macri. El que imita es el que hace la fiesta natural de todo acontecimiento que significa la entrada al gobierno. El que imita es el que hace su fiesta en el traspaso el día 10, si es que hay una fiesta, no sé si la hay, pero imitaría a Macri, que es el que hizo la fiesta por afuera de todo, porque ni siquiera es espontánea, como pudo haber sido, como fue la de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la despedida que Macri se promete a sí mismo, como esa gira ridícula que hizo por los 30 días en 30 ciudades antes de las elecciones. Fiesta hay cuando hay algo para festejar. Fiesta hay cuando nos acercamos a la mesa en función de la alegría que provoca un hecho. Es raro que haya fiesta en torno a los 4 años de macrismo. ¿Para festejar qué? Desocupación, deuda, marginalidad, hambre, miseria, pérdida de soberanía. ¿Cuál es el festejo? Y mentira, siempre mentira. ¿Sabés que Macri lo cuenta con pruebas? Alejandra Dandán en el cohete a la luna. Macri sabía 5 días antes del golpe de Estado en Bolivia, bien calladito, bien que se lo guardó, por supuesto. La mañana, una señal.